para que conozcan acerca de Jesús. Y sigue diciendo, versículo 25, y habrá señales extrañas en el sol, en la luna y en las estrellas, y aquí en la tierra las naciones del mundo estarán en caos. Ya fue profetizado. Y luego dice algo muy interesante. Y entonces, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Y hoy mismo, en todo el mundo, como nunca antes se está predicando este evangelio. Iglesias están transmitiendo por internet, por toda red social y por toda plataforma digital. Estuve un segundo mirando en Facebook. Yo vi creo que 100 iglesias predicando, como nunca antes había visto. Y es un cumplimiento de esta palabra. Y luego dice, versículo 27, y entonces todos verán a Jesús. Todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Pero volviendo una vez más al Salmo 91, en donde se nos habla de estas plagas, ahí dice claramente en el versículo 6, no temas a la enfermedad. Y esto es importante resaltarlo porque si hay algo que va a matar a más personas en este tiempo, no es la plaga, sino el temor. Porque el temor le abre las puertas a las tinieblas. No temas a la enfermedad. Y el versículo 7 dice, aunque caigan 1000 a tu lado y aunque mueran 10,000 a tu alrededor, estos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. En la Biblia yo veo que Dios hace una diferencia entre su pueblo y los que no lo son. Esto pasó en las plagas de Egipto y hoy está pasando lo mismo. Y por eso no quiero decir que los que estén enfermos es porque Dios quiere algo para ellos malo. No, no es ese caso. Si están enfermos, Dios los va a sanar para que Él reciba la gloria. Pero Dios en muchas situaciones hace una distinción entre los que lo aman y los que lo han rechazado. Dice en Éxodo 11:7, así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Pues en Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego el versículo siguiente dice, y porque ustedes pertenecen a Él, porque ustedes pertenecen a Cristo, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Aquí nos muestra que hay dos poderes operando en las personas. Por un lado está el poder de la vida en Cristo Jesús y al otro lado está el poder de la muerte. ¿Qué poder está operando en su vida? Porque el poder del pecado y de la muerte trae temor. En cambio, el poder de la vida de Cristo Jesús trae fe, que es lo contrario al temor. El temor le abre las puertas a la culpabilidad. Por eso el versículo 1 dice, ninguna condenación, ninguna culpabilidad hay o debe haber para los que estamos en Cristo. Si usted está en Cristo, no debe sentirse condenado. ¿Por qué? Porque en Cristo somos perdonados. Pero también le abre la puerta a la oscuridad, a las tinieblas, a la depresión, a la enfermedad y a la muerte. La fe tiene el efecto totalmente contrario en nuestras vidas. La fe vivifica mi espíritu y eso vivifica mi alma y eso vivifica mi cuerpo. Entonces, cuando nosotros creemos lo que estábamos cantando, que el mismo poder que resucitó a Jesús de la muerte está en este cuerpo y que ese poder nos va a vivificar, vamos a ver milagros. Y lo leo ahí mismo en Romanos 8, versículo 11. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de la muerte,
vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Dios dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Y por eso toda plaga, todo virus se tiene que ir de nuestro cuerpo. Y lo quiero ilustrar con un gran evangelista del siglo pasado. Se llamaba John G. Lake. Fue un hombre sobre el cual había una unción de sanidad impresionante. Fueron miles los milagros de sanidad que Dios trajo a través de este hombre. Una unción que Dios le había dado. Pero en 1910 este hombre decidió ir a África como misionero. Y cuando él llegó a esa nación, a Sudáfrica, la nación estaba afectada por la plaga bubónica. Y muchos habían muerto, pero no había nadie que enterrara a los muertos, porque todos tenían temor de infectarse con la plaga. Por eso, siendo John G. Lake un misionero, dijo: yo estoy dispuesto a enterrar a esos muertos. Y tanto él como otro misionero holandés enterraron a estos muertos y nada les pasó. Y esto llamó la atención a los periodistas y a los médicos. Y les preguntaron: ¿cuál es su secreto? Y John G. Lake les dijo: es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Mientras yo mantenga mi alma en comunión con el Espíritu Santo, ningún germen se me podrá pegar, porque el Espíritu de Dios lo destruirá. Mientras yo mantenga comunión con el Espíritu Santo. La importancia de mantener nuestra relación con el Espíritu Santo. Pero también les propuso algo, y fue lo siguiente: traigan una mucosa de uno de esos que acabaron de morir. Y esto es interesante. El virus permanece vivo mientras está en un cuerpo. Pero cuando un cuerpo se muere, el virus también tiene que morir. Y eso muestra lo que pasa en una superficie, ¿no? Si un virus cae en una superficie, a los 2, 3, 4 horas se muere. ¿Por qué? Porque necesita estar en un cuerpo vivo. Por eso era tan importante que le trajeran la mucosa de alguien que acababa de morir. Y él les dijo: y yo les propongo que pongan ese virus en mi mano y pongan sus microscopios y sus lupas y observen lo que va a pasar. Y lo hicieron. El momento en el cual ese virus tocó su mano, comenzó a desvanecerse. ¿Por qué? Porque el poder de la vida de Cristo Jesús, que está en nosotros, nos ha librado del poder de la muerte y del pecado. Por eso Jesús dijo en Marcos 16 que nosotros pondremos las manos sobre enfermos y ellos sanarán. Porque cuando yo pongo mis manos, el poder del Espíritu Santo que está en mí va a romper toda maldición, va a sanar toda enfermedad y va a aniquilar totalmente todo virus. Así en Marcos 16, 17 Jesús dijo: además de poner las manos sobre enfermos, digo, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Ahora, aquí no está diciendo que podemos jugar con fuego, ni tampoco que podemos meternos al océano si no sabemos nadar. Ni está diciendo que juguemos con serpientes. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Y lo ilustro de la siguiente manera: cuando el diablo tentó a Jesús, la Biblia dice que lo llevó a la parte más alta del templo en Jerusalén y le dijo lo siguiente, Mateo 4:6: si eres hijo de Dios, es decir, si realmente eres Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, y él está citando la Biblia pero fuera de contexto, que Dios ordenará a sus ángeles que te protejan.
y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. ¿Y Jesús qué le respondió? Las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Por eso cuando Jesús nos dice que nosotros podremos tomar en las manos serpientes y beber cosa mortífera, Él no está diciendo que podemos jugar con serpientes, que podemos probar a Dios a ver si esto es cierto. Tampoco está diciendo que podemos tomarnos un veneno, no. Y esto es algo que tenemos que tener presente con este virus. No podemos exponernos a las bacterias. Lo que Jesús aquí está diciendo es, si una serpiente venenosa te muerde, no morirás. Es muy diferente a ve y juegas con una serpiente. Y lo ilustro con lo que le pasó a Pablo. Cuando él fue llevado como prisionero a Roma por predicar el nombre de Jesús. La Biblia dice que el barco en el cual él andaba o en el cual él viajaba naufragó, porque la tormenta fue terrible. Y de manera milagrosa lograron encallar en una isla, la isla de Malta. Y dice al respecto Hechos 28:3, mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Y los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros, sin duda, este tipo es un asesino y aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo, ¿qué hizo? Sacudió a la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. Y la gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente, porque así de amarillistas somos nosotros. La gente está esperando a ver que el tipo se muera. Y sigue diciendo, pero después de esperar y esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Y gracias a esto, Pablo pudo predicar. Estuvo mucho tiempo ahí en la isla de Malta. Y muchos recibieron a Jesús. Y ese es el propósito de Dios con estas plagas. Que si un cristiano por alguna razón se enferma, no morirá. Pero eso será un testimonio del poder de Dios, del poder de sanidad. Entonces, Jesús lo que está diciendo es que si alguien intenta matarnos con veneno o con cualquier cosa, nosotros no moriremos. Jesús está diciendo que si accidentalmente comemos algo venenoso, es decir, una Coca-Cola, no moriremos. Y Jesús también está diciendo que si tenemos contacto con alguien que está infectado con el coronavirus, COVID-19, o si una gota de mucosa o de saliva cae sobre nuestro cuerpo, el Espíritu Santo que está en nosotros, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús, Jesús estaba totalmente muerto, no había ni una célula viva, pero el Espíritu Santo le dio vida y lo resucitó. Eso es lo que Jesús está diciendo, que eso es lo que nos va a pasar a nosotros y esto es lo que nosotros tenemos que creer. Por eso quiero que en este momento cierren sus ojos y visualicen ese milagro, así como en el testimonio de John Gilley, cuando esa plaga tocó su mano, tenía que morir. Y Señor, nosotros decidimos creer eso, que el poder que resucitó a Jesús de la muerte está en nosotros. Porque tu palabra lo dice. Y yo creo es lo que tu palabra dice. Pero ¿qué tenemos que hacer para ser inmunes a las plagas? En primer lugar, creer lo que Dios ha dicho. Todos estos versículos que he leído hoy, los tenemos que creer porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios.
Pero para creer, yo tengo que oír la palabra. Yo tengo que escribir estos versículos en las paredes, en mi celular, en mis redes sociales. Pero yo también tengo que confesarlo. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. Cuando yo confieso Biblia, lo estoy oyendo. Y cuando yo oigo la palabra de Dios, me puedo imaginar, puedo visualizar el milagro, lo puedo pensar. Eso fue lo que le pasó a la mujer que padecía del flujo de sangre. Oyó hablar acerca de Jesús. Luego ella pensó, si tan solo yo logro tocar el borde de su vestidura, seré sana. Y así fue. Pero ¿qué tenemos que hacer? Creer lo que Dios ha dicho. Marcos 16:17 dice, estas señales seguirán a los que creen. No dice ahí a los cristianos. Porque hoy hay muchos cristianos que no creen. Lo primero es creer la palabra de Dios. Pero lo siguiente es ser llenos del Espíritu Santo. Y todos los que estamos acá y los que están conectados, estamos llenos del Espíritu, o tenemos más bien al Espíritu Santo. Pero tristemente algunos lo tienen arrinconado. La Biblia dice, no apaguéis el Espíritu Santo. Y habla de los pecados y las actitudes que apagan, que arrinconan el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Avivar el fuego del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo hacemos esto? Pues la Biblia dice que orando en lenguas. Y esto es interesante porque de todos los dones del Espíritu Santo, el más atacado por cristianos es el don de lenguas. ¿Y saben por qué? Porque el diablo sabe lo poderoso que es un cristiano orando en lenguas todo el tiempo, como lo hacía Pablo. Miren lo que dice en 1 Corintios 14:4. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Pero además de hablar en lenguas, nosotros tenemos que cantar y alabar al Señor. Esto está en Efesios 5:18. Ahí dice, no se embriaguen con vino, con alcohol, porque eso los lleva a la disolución, al desenfreno. Más bien, sean llenos del Espíritu Santo, y nos dice cómo, cantando salmos, himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Si usted anda conmigo, usted se dará cuenta que todo el tiempo tengo alabanzas. En mi oficina, en el carro, en la casa, en mi mente, en mis labios. ¿Por qué? Porque cuando yo entendí el principio de la alabanza, yo decidí alabar en todo tiempo. Y precisamente por eso a los que llegaron tarde a la transmisión el día tienen que repetir reunión. ¿Por qué? Porque los primeros 20, 30 minutos de alabanza y adoración son los que garantizan esa llenura en el Espíritu Santo. Pero lo siguiente que tenemos que hacer es obedecer al Espíritu Santo. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. La Biblia dice que tenemos que andar en el Espíritu, oyendo todo lo que Él nos dice, porque podemos estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. Que no nos pase lo que le pudo haber pasado a uno de esos israelitas cuando vino la última plaga, o más bien cuando vino el ángel que iba a matar a los primogénitos, que por estar afuera de su casa, quizás en la discoteca de Babilonia o en el bar de Egipto, quién sabe, haciendo qué cositas por allá, se murió. Y a algunos les puede pasar esto. Y yo sé que en este momento de crisis, ese joven o esa niña que no ha querido volver a la iglesia, está ahí oyendo este mensaje. Y Dios le está diciendo, tienes que regresar. ¿Por qué? Porque la iglesia, es decir, no el edificio, sino nosotros los cristianos, estamos protegidos por la sangre de Jesús. Miren lo que el Señor le dijo a los israelitas en Éxodo capítulo 12. Les dijo, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente.
Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta. La instrucción era la siguiente. Toda familia de Israel tenía que sacrificar un corderito, que era un símbolo de Jesús, que muchos años después vendría como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este cordero sería sacrificado y su sangre tendría que ser puesta en los dinteles de las puertas y de las ventanas para proteger a todos los que estaban allí. Dice, cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre del cordero en el dintel y en los postes de la puerta y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador, es decir, el coronavirus o el COVID-19, Dios no lo permitirá que entre en sus casas y los hiera. Pero lo siguiente que tenemos que hacer nosotros es no permitir el temor, porque el peor virus que el coronavirus es el temor. Y quiero que en este preciso momento, todos los que estamos acá, los 6,000 conectados, saquen su celular y vayan a las redes sociales. Porque quiero que escriban esto: peor virus que el coronavirus es el temor. Y luego van a poner hashtag su presencia en casa. Vamos a hacer tendencia en esta ciudad. Ya fuimos ayer, vamos a hacerlo una vez más hoy. Ahora, por eso en el Salmo 91:6, el Señor nos dice: no temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. El temor le abre las puertas tanto al enemigo, pero también nos hace vulnerables a la plaga. Y lo único que quita el temor es el amor del Señor. Como dice la canción, es tu amor que quita el temor, sana mi dolor. Y este versículo esta canción está basada en 1 Juan 4:18, que dice, el amor perfecto expulsa todo temor. Ahí no está hablando del amor de entre novios o de Hollywood, está hablando del amor perfecto de Dios. Quita el temor y sigue diciendo, si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Persona que tiene miedo en este tiempo no ha experimentado el amor de Dios. Eso quiere decir que no tiene seguridad de su salvación. Tiene miedo del castigo eterno. Y por eso tenemos que evaluarnos. Ahora, el enemigo es muy astuto. Y él es el que siembra temor. No podemos permitirlo. El amor de Dios echa fuera el temor. Y si usted tiene temor en este momento, yo le invito que reciba a Jesús. Es una oración muy sencilla. Y voy a guiarlos en este momento a hacer la oración. Todos oremos. Padre Dios, te doy gracias por tu amor revelado en Jesús cuando murió en esa cruz por mis pecados. Recibo por la fe ese regalo de salvación y ordeno que el temor se vaya ahora mismo de mi vida. Amén. Ahora, hoy no vamos a hacer lo que generalmente le hacemos a los nuevos, pero yo invito que si usted hizo esa oración por primera vez, tan pronto pasemos esta crisis, no sabemos cuántas semanas o cuántos meses va a ser, pero yo invito que venga a la iglesia porque queremos regalarle algo. Pero quiero finalizar con una parte práctica y es algunos hábitos que necesitamos en este tiempo. Y esto lo saqué de un lugar digno de confianza, de la UNICEF. Y esto lo menciono porque hoy hay muchos rumores por ahí.
Entonces dice en primer lugar que el virus se transmite por el contacto directo con las gotas, los droplets de la respiración, que una persona infectada puede expulsar cuando tose o cuando estornude, o cuando esa persona va estornuda. Pero también puede ser transmitido a nuestro cuerpo cuando tocamos superficies contaminadas por el virus. Y lo interesante es que una superficie, un escritorio, lo que sea, que ya está contaminado, se limpia simplemente con un desinfectante. También dicen ellos la fiebre, la tos y la insuficiencia respiratoria son algunos de los síntomas de esta enfermedad, no más. Entonces analicemos, si yo tengo una tos seca, porque no es una tos con flema, es una tos seca, ahí estoy corriendo peligro. Si tengo fiebre y tengo dificultad para respirar, pero si no, es simplemente una gripa o un resfriado. En casos más graves, la infección puede causar neumonía o dificultades respiratorias. Y solo en pocas ocasiones la enfermedad puede ser mortal. Y yo creo que es importante saber esto para quitar el temor. Las bacterias, dice aquí, pueden quedar en nuestras manos cuando tenemos contacto físico con una persona infectada. Por eso, durante unos meses no vamos a dar la mano a nadie. Y es duro, ¿no? Estamos acostumbrados a dar la mano, no vamos a abrazar, no vamos a besar. Simplemente para protegerlos a ellos o para protegernos a nosotros. Pero lo otro, no vamos, o si tocamos una superficie contaminada por una saliva o por mocos, también podemos contaminarnos. Por eso precisamente es tan necesario lavarnos las manos. Entonces tengan presente esto. Si por alguna razón alguien le da la mano, ¿usted qué va a hacer? Va a meter esa mano en el bolsillo y no lo va a sacar, sino hasta que va al baño y se lava. Pero también en Transmilenio, cuando agarramos las superficies, o en el avión, cuando agarramos las superficies, tengamos presente, esa mano tiene que ser lavada. Y lo ideal, sobre todo cuando viajamos en avión, y es algo que yo vengo haciendo ya hace mucho tiempo, hay que desinfectar la silla, la mesa, el televisor, la ventana, porque no sabemos qué virus hay en ese lugar. Los virus entran a nuestro cuerpo por la boca, los ojos y la nariz. Por eso nos están diciendo, no toquemos nuestra cara, a no ser que la mano esté limpia. Pero tengan presente esto: los ojos, la boca y la nariz. Durante un tiempo debemos evitar el contacto, la cercanía con personas enfermas. Y si estamos nosotros enfermos, tenemos que quedarnos en casa, aunque no sea este virus, simplemente por amor a los demás. Quiero que nos pongamos en pie. Y Señor, mi oración es que todo temor se vaya ahora mismo, porque tú no nos has dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder y de amor. Un espíritu, Señor, de adoración y de alabanza. Tú nos diste tu Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús de la muerte, va a resucitar este cuerpo enfermo, débil, temeroso. Y ustedes con sus ojos de fe van a ver que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús está en su cuerpo. Y Espíritu Santo, te pido perdón si te he mantenido arrinconado, si te he entristecido. Hoy voy a orar en lenguas, voy a cantar alabanzas y adoración a ti, voy a profetizar tu palabra, lo voy a creer, para que hoy sucedan cosas tremendas y milagrosas. Y es tu amor, canten. Amén, amén, gloria a Dios.
Santo es el Señor. Gracias al Señor, gracias por esta palabra tan... Tenemos un Dios todopoderoso que nos guarda, nos protege y que nos libra de todo mal cuando somos fieles a Él. Amén. Cuando somos fieles al Señor, Dios obra en su gran y infinita misericordia y nos ayuda a que todas estas cosas salgan bien. Amén. Damos gracias a Dios porque, como le decía al comienzo, estas palabras las predicamos todos los creyentes, los que confiamos, los que amamos al Señor, confidenciamos. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la gloria de Dios? Amén. Está en los creyentes. Si usted cree, para Dios todo es posible, pero tan solo si usted creyera, que si usted tuviera fe, como un grano de mostaza, dice la Escritura, ninguna cosa le hará mal, nada le hará daño. Nosotros podemos decirlo con victoria, con testimonio. Mire, nosotros salimos a diferentes lugares, yo con mi esposa y mis hijos, por ejemplo, trabajamos en una feria en los Acacios, donde andan cientos y cientos de personas. Al comienzo que estuvimos en esa feria, en un día encontraron casi a 30 personas que estaban contagiadas. Y todas esas personas las llevaron detenidas ahí a lugares donde estaban reuniendo a toda esa gente enferma. Pero nosotros, nada, hermano, nada nos ha tocado gracias al Señor. Ni siquiera hemos estado resfriados. Por eso que la gloria y la honra es para el Señor, para que usted confíe, que usted